Bienvenidos. En la sesión de hoy trabajaremos con el tema tipos de párrafo, con su servidora Cristina González Amezcua. Para hablar de párrafo, necesitamos remitirnos a un concepto. Este concepto puede ser entendido como un conjunto de oraciones que tratan sobre un mismo tema. Otra característica de este párrafo es que está constituido por una o varias oraciones. Además, tiene la intención de comunicar ideas en forma expresa o implícita. Esto quiere decir que nos ofrece información directa o indirectamente. Además de esto, el párrafo tiene dos características dentro de su estructura que son indispensables. La unidad, que se refiere al conjunto de oraciones que se utilizan para externar la idea, y la coherencia, que es la relación lógica que existe entre estas oraciones y la expresión que manifiestan, es decir, el orden lógico que se da entre ellas. Los párrafos se clasifican, según algunos autores como Daniel Cassani, por la idea principal. Esto quiere decir que de acuerdo al lugar que ubica la idea principal dentro del párrafo, estos tienen una clasificación, unas categorías. De acuerdo al modo discursivo, está relacionado con la intención comunicativa, lo que quiero comunicar y cómo lo estoy comunicando. Esta clasificación está centrada en las ideas secundarias. La última clasificación con la que trabajaremos en esta sesión es por la función. Esta se refiere al lugar que ocupa el párrafo dentro de un texto, ya que no está siempre en el mismo lugar y tiene una función específica. Finalmente, podemos decir que un párrafo no es exclusivo de un solo tipo. Un párrafo puede clasificarse de las tres formas sin ninguna complicación, pero más adelante lo veremos. Antes de empezar, debemos recordar algunos elementos indispensables de la sintaxis. ¿Por qué? Porque el párrafo está constituido por un conjunto de oraciones. Así es que nos vamos a remitir a la oración. La oración es un conjunto de palabras organizadas para expresar una idea. Ya en la unidad anterior vimos que estas pueden clasificarse como simples o compuestas. No debemos perder de vista que los elementos básicos de la oración son el sujeto, el verbo y el predicado. A esto le vamos a sumar el plus de que dentro del predicado podemos encontrar el objeto directo respondiendo a la pregunta ¿qué?, ¿a qué o para qué? El objeto indirecto lo vamos a ubicar haciendo las preguntas ¿a quién o para quién? Además de estos objetos, vamos a ubicar complementos circunstanciales. Estos nos indican la forma en la que se realiza la acción, que es el modo, la forma o el lugar en que se realiza y el tiempo. Es importante que para encontrar estos complementos hagamos las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Aquí tenemos un ejemplo de análisis morfosintáctico. El análisis morfosintáctico surge cuando en una oración realizamos todas las preguntas que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, nuestra oración es: José compró presurosamente flores para María ayer en el parque. ¿De quién habla la oración? Pues de José. José es el sujeto. ¿Qué hizo José? Compró es el verbo. Ojo aquí, desde compró hasta el parque se constituye nuestro predicado. Ahora vamos a proceder a hacer las preguntas. ¿Qué compró José?
flores. Esta palabra sería nuestro objeto directo y sobre quien recae la acción de José. ¿Para quién compró las flores? Para María. Sería nuestro objeto indirecto. María va a recibir el beneficio de la acción de José. Complemento circunstancial de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo compró las flores? Ayer. Complemento circunstancial de modo. ¿Cómo compró las flores? Presurosamente. Complemento circunstancial de lugar. ¿En dónde compró las flores? En el parque. Chicos, si tienen alguna duda sobre este tópico muy sencillo que es análisis morfosintáctico, los voy a invitar a que vean el video que se refiere exclusivamente a esta situación. Una vez que aclaramos esta parte de la oración, debemos centrarnos en la idea principal y respondernos a la pregunta ¿qué es y cómo la encuentro? La idea central o la idea principal es la información primordial que se brinda en un párrafo. Posee sentido propio y engloba toda su concepción. La idea principal nos dice de qué nos está hablando el párrafo, en pocas palabras. Nos da toda la información condensada. Además de esta idea, existen las secundarias y estas están encaminadas a profundizar el contenido, ya sea que lo expliquen o lo ejemplifiquen. Para encontrar la idea central en un párrafo, debemos preguntarnos de qué nos está hablando. Es importante que no olviden hacer esta pregunta cuando realizan su proceso de lectura. Necesito recordar que es un modo discursivo. El modo discursivo es la forma en la que se nos brinda información. Aquí nos vamos a encontrar la ejemplificación o demostración, cuyo objetivo es brindarnos ejemplos o que se demuestre una idea. Nos vamos a encontrar también con el concepto definición. Se proporcionan conceptos o definiciones para aclarar la idea según sea el caso. El modo discursivo de argumentación resulta uno de los más interesantes para mí, pues le permite al autor ofrecer las razones o argumentos que respaldan sus ideas. A diferencia de la contraargumentación está encaminada a cuestionar una postura, ofrece razones, ofrece argumentos, pero en contra de una idea. También nos vamos a encontrar el modo discursivo de la comparación. En se establecen semejanzas o diferencias entre las ideas. El último sería la enumeración. Este es muy sencillo, es como cuando hacemos una lista de nuestras ideas y les vamos colocando un orden numérico. No es tan complicado identificarlo. Ahora hablemos del párrafo y sus tipos. Ya hicimos un proceso de retroalimentación sobre la oración, vimos elementos como el análisis morfosintáctico y los modos discursivos que nos van a servir para poder comprender de mejor manera qué es un párrafo y cómo se clasifica. El párrafo, de acuerdo a la idea principal, puede ser de 4 tipos. El primero es el analizante, también denominado deductivo. ¿Por qué? Porque la idea principal aparece al inicio, al comienzo del texto, y el resto de las ideas que le acompañan sirven de explicación de lo que nos están queriendo decir. El siguiente párrafo sería el sintetizante o el inductivo. Aquí
La idea principal se va a ubicar al final del párrafo. Las ideas previas nos van a servir como preámbulo para entender qué nos está queriendo decir el autor. Otra forma de llamar a este párrafo sería inductivo. El tercer tipo de párrafo es el sintetizante analizante. Aquí la idea principal o idea central se va a ubicar dentro del párrafo, no al inicio, no al final, pero sí dentro del párrafo, y mezcla las dos características de los párrafos anteriores. Otra forma de llamarle sería inductivo-deductivo. Y finalmente nos encontramos con el párrafo sin idea principal. Algunos se preguntarán, maestra, ¿de verdad hay párrafos sin idea principal? Suele suceder. Para esto necesitamos ejercitar muy bien nuestra capacidad de análisis y reflexión del contenido. La idea principal es ausente y el autor trata de darnos referencias que nos lleven a comprenderla. Esto quiere decir que la idea está implícita, no es explícita, no es del todo clara, y se puede dar que el lector la pueda interpretar. Tal vez suene un poquito complicado, es por ello que un ejemplo siempre refuerza mejor el contenido. Y aquí, en esta imagen, podemos ver que las ideas principales están al inicio, al centro y al final. ¿Cómo las ubicamos? Porque están resaltaditas en negritas o en colores diferentes. Es importante que realicen la lectura y ustedes descubran que verdaderamente lo que se les está presentando es la idea central. Párrafos por la intención comunicativa. Aquí nos vamos a encontrar con que los párrafos se valen del modo discursivo, lo que intenta informarse, para ser clasificados. Nos vamos a encontrar con algunos tipos. El párrafo de ejemplificación. Este nos va a ofrecer ejemplos que se relacionan de forma directa con explicar la idea principal. El párrafo de concepto o definición, que nos va a ofrecer conceptos o definiciones según sea necesario para aclarar nuestra idea principal. El párrafo de enumeración. Este va a ir numerando las ideas que se manifiestan respecto a un tema. El párrafo de argumentación, que va a ofrecer argumentos válidos que apoyen una postura. Aquí mismo englobamos el párrafo de refutación o contraargumentación. Este va a anteponer pues sus razones, sus argumentos a una postura. Finalmente, tenemos párrafos conforme a su función dentro del texto. Estos son 4 y son muy sencillos. El párrafo de introducción, que se ubica al inicio del texto. El párrafo de transición, que nos va a permitir cambiar de idea dentro del texto de forma coherente, manteniendo la unidad y la cohesión entre lo que se expresa. El párrafo de desarrollo, en este se contiene el cuerpo de la información, se explica todo lo que nosotros vamos a tratar sobre el tema que estamos hablando. Y finalmente tenemos el párrafo de conclusión. Este está ubicado al final del texto y puede ser 1, 2 o 3 párrafos de conclusión. Y en estos se va a recapitular la información que se trabajó a lo largo de los párrafos anteriores. Es como un condensado de información. Ahora bien, chicos,
Actividad 2. Cuadro comparativo. Su cuadro comparativo es única y exclusivamente del tema de párrafos. Para poder realizarlo, deben analizar todo el material que se les proporcionó. Van a extraer las ideas principales de los textos y las van a copiar en su libreta. Una vez que tengan listas sus ideas principales, pueden proceder al diseño de la tabla en la que van a manejar su información y hacer el llenado correspondiente. Una vez que realicen su cuadro comparativo, deben subir su evidencia a Classroom. Ojo, jóvenes, a veces se nos dificulta un poquito este proceso de comprensión y yo necesito que ustedes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Vamos a elaborar una tabla. Aquí aparece un ejemplito. Necesito la categoría, el nombre del párrafo y las características. De forma básica eso es lo que van a realizar. Recuerden que deben agregar tantas filas como párrafos sean necesarios. Esto es de acuerdo al análisis que van a hacer. Hablamos de un PRO. El PRO es el manejo de los conceptos básicos. Está relacionado con el contenido. Y ustedes aquí retomarán la clasificación de los párrafos. Esta debe incluir la categoría a la que pertenece, el nombre del párrafo y las características. Posteriormente hablamos del contenido en cuestión de la organización. Deben colocar los párrafos por categoría. No deben presentar faltas de ortografía y su letra debe ser legible. Esto se los recuerdo porque su trabajo es a mano y en su libreta. Finalmente, la parte de la entrega. Debe ser puntual, deben entregar en tiempo y forma según lo solicitado por su docente. Además, deben ser cuidadosos al subir su información y que ésta sea legible para la revisión. Procuren hacerlo en formato JPG o, si les es posible, en un PDF. Esto va a facilitar pues el proceso de revisión. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Es la explicación de párrafos. Nos vemos en la siguiente explicación. Y recuerden que sus dudas son atendidas conforme a su horario por medio de WhatsApp.